Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Iván Sambade, soy profesor de Filosofía, del Departamento de Filosofía, del área de Filosofía Moral y Política, y estamos aquí en una actividad programada dentro de las ayudas para estudiantes, que también es una actividad que está programada dentro del Máster de Estudios Feministas e Intervención para la igualdad, en la que colabora la Facultad de Educación de Palencia y en la que colabora también colaboremos diferentes en la Cátedra de Estudios de Género, Cátedra de Estudios de Género, Facultad de Educación de Palencia. Disculpad los 10 minutos de demora, pero como estábamos viendo que estabais llegando y la climatología, ¿no?, nos hacía pensar que el retraso se iba a producir, pues hemos demorado estos 10 minutillos. Es un placer para mí presentaros a Juan José Tamayo Acosta, que es una persona, un egregio palentino, un egregio pensador, un egregio teólogo, pero además que es palentino y que nos hace mucha ilusión que venga a ilustrarnos con su pensamiento teológico, pues cada vez que tiene la oportunidad. Entre su extenso currículum os voy a leer algunas de sus funciones y de sus trabajos a lo largo de todos estos años. Es secretario general de la Asociación Teológica Juan XXIII y es un teólogo español reconocido por su vinculación a la teología de la liberación, que si bien habrá muchas personas que todavía no saben lo que es la teología de la liberación aquí, o igual sí, estoy pensando en el alumnado más joven, pues él tendrá la oportunidad de contárnoslo hoy. Entre sus datos académicos y biográficos es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas en 1971, doctor en Teología por la Pontificia de Salamanca en 1976, diplomado en Ciencias Sociales por el Instituto León XIII en 1972, licenciado en 1983 y doctor en 1990 en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, y ha sido profesor en diversas instituciones de España y América. Es profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid y dirige la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría en la misma universidad. Es cofundador y actual secretario general de la Asociación Progresista de Teólogos Juan XXIII, miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación y del Consejo de Dirección del Foro IBN Arabi. Además, ha sido invitado a participar como profesor en máster de diferentes universidades, entre ellas en la Autónoma de Madrid, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad Pablo de Olavide, en la Carlos III de Madrid y en la Miguel Hernández, en la que somos compañeros en un posgrado. Colabora en numerosas revistas españolas e internacionales de filosofía, teología, ciencias sociales y ciencias de las religiones e imparte conferencias en numerosas naciones como Estados Unidos, España y muchas otras de Hispanoamérica. Entre algunos de sus premios y de sus condecoraciones podemos destacar el diploma y la medalla de oro de la Liga Española Pro Derechos Humanos con motivo del centenario de su creación por su compromiso y trabajo intelectual en favor del diálogo entre las religiones, el Premio Internacional de la República de Túnez para los Estudios Árabes e Islámicos, el Premio Islam y Convivencia en la primera Feria Musulmana de España y el Premio de la Fundación Siglo Futuro por su compromiso ético. Y bueno, las publicaciones, pues aquí tengo numerosos folios. Yo creo que, con tu permiso, Juan José, voy a mencionar las últimas, las más recientes y más actuales. Del 2015 tenemos San Romero de América, mártir de la justicia, en la colección Diáspora, primera edición, dentro de la editorial Tirán Humanidades. En el 2020 publica La Internacional del Odio,
Cómo se construye, cómo se deconstruye, también dentro de la colección Diáspora, pero en este caso de la editorial Icaria. Y en el 2021 ha publicado La compasión en un mundo injusto, que es precisamente el título que lleva esta conferencia. Bueno, en realidad esta conferencia no se va a ceñir solo al contenido de este libro, sino que vas a hablar de tus últimas investigaciones en general. Eso sí, ha traído algunos libros por si alguien al final está interesado en adquirirlos. Nada más, Juan José, muchas gracias por estar aquí y adelante. Bueno, muy buenas tardes, tengáis todas y todos. Después de esta presentación, lo único que puedo hacer es defraudarles a ustedes. Pero para no dejarle el mal lugar a Iván, pues voy a intentar estar a la altura de la presentación que ha hecho. Y de nuevo en Palencia, en este caso por la invitación de Iván Sambade, un entrañable amigo, colega y compañero, con el que comparto muchas actividades, pero quizás la más importante, porque además es uno de los temas estrella que trabajamos de manera central en varias universidades dentro del campo de las masculinidades. Un grado en el que colaboramos los dos en la Universidad de Elche, Universidad Miguel Hernández. Y bueno, pues tengo que decirles, o deciros, mejor somos paisanos y amigos muchos de vosotros y vosotras, tengo que deciros que son las invitaciones que más me satisfacen, que más me agradan y a las que respondo en el minuto cero. Y fijaos que, como él ha dicho, pues he impartido docencia, conferencias y diferentes actividades culturales en universidades pues, de América Latina, de Estados Unidos, de África y próximamente, en el mes de noviembre, daré un curso en la Universidad de Sofía de Japón. Nada menos a mis 78 años embarcarme en este largo recorrido hacia este país que desconozco. Bueno, pues yo creo que esto es quizás lo más importante. Muchas de las actividades que he realizado en Palencia, exactamente desde el año 2003, empecé dando una conferencia, la primera en el ámbito público, después de abandonar Palencia el año 69, en un pueblo de un solo habitante, que es Amayuelas. Amayuelas, donde hay una universidad, no se sigue existiendo, que es la universidad de este gran pedagogo brasileño, el Paulo Freire. Recuerdo todavía que cuando yo le dije a mi madre que venía a dar una conferencia a Amayuelas, me dice: qué bajo has caído, hijo mío, con la buena preparación que tienes. Y sucedió entonces que en ese pueblo de un solo habitante asistieron 250 personas. Y yo creo que fue sobre todo por la influencia de Jeromo, que entonces era el director de esa universidad Paulo Freire, ¿no? Bueno, pues con eso ya os digo todo, que la satisfacción, la alegría, incluso la emoción contenida de estar hoy entre vosotros y vosotras es algo inenarrable. Y por eso en la agenda siempre, todos los años, tengo anotadas las actividades que he realizado en Palencia y ahora ya solamente en Palencia, antes en alguno de los otros lugares. Y el tema que aparece en el programa y por el que habéis sido convocados es la compasión en un mundo injusto. Es un tema que yo empecé a trabajar y a reflexionar en plena pandemia. Y la estructura que voy a dar a la conferencia va a ser responder a 3 preguntas. Veo que aquí hay alumnos y alumnas que ya están empezando a tomar nota. Imagino que porque el profesor, con buen criterio, pues les va a pedir
pues una síntesis o una reflexión sobre esta exposición, y por eso pues quiero ser especialmente pedagógico y didáctico. Y voy a responder solo a 3 preguntas, ¿no? ¿Cuándo empiezo yo a pensar y a reflexionar sobre este tema de la compasión en un mundo injusto? Segunda pregunta, ¿por qué esa idea o por qué se me ocurre en ese momento pensar en ese tema? Y tercero, ¿cómo hay que entender la idea de la compasión, que es una palabra tan deteriorada y tan maltratada, no solamente en las conversaciones normales, sino en los propios diccionarios? Primero, ¿cuándo comienzo yo a pensar y a reflexionar sobre la compasión? Pues en plena pandemia y en pleno confinamiento, que yo creo que fue una experiencia, sin duda ninguna, convendréis conmigo, que fue una experiencia fundante en nuestra vida, como no se había producido en años anteriores. Es decir, la pandemia cambia nuestra vida, cambia las personas, la orientación y, sobre todo en mi caso, cambia incluso la forma y la manera de escribir, la forma y la manera de pensar. Yo estoy seguro de que sin la pandemia yo no hubiera nunca pensado en esta idea de la compasión, pero si lo hubiera pensado y hubiera escrito sobre ella, lo hubiera hecho de distinta manera a como lo hice en estos últimos 3 años, ¿no? Y en ese sentido, claro, mi reflexión sobre la compasión pues no es una teoría moral, una teoría de la filosofía moral abstracta y de laboratorio, sino que está marcada precisamente por las noticias diarias que yo recibía en ese momento mientras estaba trabajando, ¿no? Fijaos que yo pienso en este tema y escribo el libro La compasión en un mundo injusto mientras tenía noticia de los contagios de miles y de millones de personas, de internamiento en unidades de cuidados intensivos, de las muertes de personas mayores en las residencias, tantos miles y miles como ahora se están investigando y que están llevando a cabo denuncias para reclamar a los servicios públicos la responsabilidad o la irresponsabilidad en este tipo de muertes que fueron numerosas y en unas condiciones verdaderamente dramáticas. Y no solamente eso, sino mientras yo pensaba y escribía este libro, pues iba recibiendo la información del fallecimiento de amigos, de amigas, de compañeros, de colegas, ¿no? Y recuerdo que entre el año 2020 y 2021 escribí 5 o 6 necrológicas de compañeros, compañeras y amigos que habían fallecido por mor de la pandemia. Pero claro, ¿cuál era el problema? Que seguramente os pasó a todas y todos vosotros, ¿no? La actitud de impotencia, sin poder hacer nada para evitarlo. Peor todavía, sin poder despedirme o despedirnos de las personas más cercanas, sin poder acompañar a las familias en el duelo y, lo más contradictorio en mi caso, sin poder practicar externamente esa idea de la compasión, limitándose pues a llamadas telefónicas y a estos escritos de necrológicas. Pero yo creo que más grave todavía que eso es la selectividad que se produce durante la pandemia a la hora de los fallecimientos. Es verdad que una pandemia, como su propio nombre indica, afecta a todos los sectores sociales, a todos los países, a todas las clases sociales y a todas las profesiones y sectores económicos de una u otra posibilidad económica, pero no es menos cierto que la pandemia pues se endureció de forma especial en los sectores populares, en los sectores más empobrecidos. En uno de mis últimos viajes a Brasil me contaron que
en Brasil fallecieron 700.000 personas y de esas 700.000 se podían haber salvado 300.000 si se hubiera aplicado una política que defendiera la vida por encima de la economía. Seguro que recordáis que en esa época estaba presidiendo Brasil Bolsonaro, y Bolsonaro dijo que la economía estaba por encima de la pandemia. Incluso desde el punto de vista religioso consideró que los servicios de las iglesias eran servicios sociales y por tanto tenían que estar abiertas todas las iglesias porque la respuesta al problema del coronavirus era el coronafe. O sea que siempre que se practicara la creencia, la persona que realizaba esas prácticas se salvaba. Y claro, la pandemia nos lleva directamente a la compasión, cuyo sentido más profundo explicaré posteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente nos ha enseñado la pandemia? Pues yo creo que son lecciones que ya no sabíamos anteriormente, pero que no nos las creíamos, ¿no? La pandemia nos ha enseñado que no somos dioses, que no somos héroes, que no somos ni siquiera el Homo sapiens del que procedemos quienes vivimos en el siglo XXI, ¿no? Recordaréis posiblemente un libro de Harari, este gran historiador israelí, que no solamente habla del Homo sapiens, sino del Homo Deus, ¿no? Hay un libro que posiblemente alguno de vosotros y vosotras habéis leído, que se titula Homo Deus, breve historia del sapiens, de animales a dioses, ¿no? Breve historia de la humanidad. Bueno, pues con la paleontología se nos ha hecho creer que somos Homo sapiens, ¿no? Yo creo que lo que nos demuestra la pandemia o lo que nos demostró la pandemia es que no solamente no somos Homo sapiens, sino que somos Homo demens y Homo nesciens, es decir, personas que tenemos la mente demenciada y que al mismo tiempo somos personas que desconocemos buena parte de los grandes misterios de la humanidad. Nos ha demostrado también otra lección, que es la fragilidad del mundo. Por esas fechas leía un libro con este mismo título de un filósofo francés, Jean-Luc Nancy, y decía en ese libro que el mundo en el que vivimos no es ese mundo poderoso, ese mundo que podemos controlar, sino que es un mundo cargado de fragilidades y de limitaciones. Incluso el propio progreso, que los ilustrados dijeron que era un progreso infinito, pues es un progreso enormemente limitado y sobre todo cuando depredamos la naturaleza considerando que somos señores y dueños de ella. Pero lo más importante, la lección más importante que yo creo que nos ha enseñado la pandemia es la mercantilización de la vida. Fijaos que en plena destrucción de la vida de millones de personas hubo todavía algunas personas más despiertas y más inmorales que traficaron con la muerte de las personas que murieron en la pandemia. Es decir, que con la pandemia incrementaron sus beneficios. Recordaréis posiblemente el caso del negocio de las mascarillas en España. Pero también lo que demuestra la pandemia es el fracaso de los mantras del neoliberalismo, ¿no? Claro, el neoliberalismo se presenta como un sistema capaz de incrementar las riquezas y capaz de resolver los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que se podría decir del neoliberalismo que tiene pues una cabeza muy grande, pero los pies de barro. Y en definitiva, ¿qué es lo que nos enseña, por sintetizar lo que he dicho hasta ahora, la pandemia? ¿O qué es lo que nos enseñó? Pues que lo que nos define a los seres humanos no es la omnipotencia,
ni es la autosuficiencia, ni la perfección, no es la autonomía, no es la individualidad, no es el poder, no es la independencia, sino más bien todo lo contrario. Lo que nos define a los seres humanos es la debilidad, es la fragilidad, la vulnerabilidad, la precariedad, la incertidumbre, la provisionalidad y la inseguridad. Y sobre todo hay una definición de la debilidad del ser humano que he leído estos días en un libro sobre la no violencia de Judith Butler, esta gran intelectual y pensadora norteamericana, que dice: lo que define a los seres humanos es la llorosidad, la capacidad de llorar, de la que nos han privado desde nuestra más tierna infancia a los varones, recordando aquella afirmación que nos decían: los hombres no lloran. Bueno, pues efectivamente la llorosidad es una de las características fundamentales de los seres humanos. Por tanto, a mí me parece que este descubrimiento es uno de los más importantes, es decir, el cambio de la concepción antropológica de lo que es el ser humano. No somos poderosos, no somos dioses, no somos Prometeo, no somos héroes, sino personas frágiles, limitadas, que necesitamos del reconocimiento, de la acogida y del cuidado de las otras personas. La segunda pregunta a la que quiero responder es ¿por qué yo pienso y escribo sobre este tema? Y la idea me la dio un profesor de filosofía moral del País Vasco, Aurelio Arteta, que tiene un libro titulado La compasión, una virtud bajo sospecha. Y efectivamente, es que pareciera que no existiera, ¿no? Y que vive de incógnito hace ya mucho tiempo. Y eso ya lo advirtió María Zambrano, esa gran filósofa de la razón poética y ella misma pensadora compasiva, ¿no? Ella dice: parece que la compasión ha desaparecido de nuestro mundo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y claro, y esto lo dice en un libro que le recomiendo, de una biografía de Ana Caballé, una profesora de literatura de la Universidad de Barcelona, que se titula La caminante y la sombra. Es una biografía de esta autora, ¿no? ¿Y cuál es el problema también por el que yo me intereso por este tema? Pues esa amnesia, ese maltrato, ese menosprecio hacia la compasión, cuando yo creo que es el quicio, es el fundamento de la ética, de todas las éticas, de la ética civil, de las éticas públicas, de las éticas religiosas, de la ética privada. Y ahí pues no me queda más remedio que citar a ese gran filósofo muy desconocido en nuestro entorno geocultural, que es Schopenhauer, cuando él dice: la ética, la compasión es el fundamento de todas las actitudes y comportamientos morales. Y la contraposición a la compasión, ¿cuál es? El egoísmo. Y a partir de ahí, pues lo primero que hice fue investigar en los diccionarios. Cuando escribimos los profesores o los académicos o la gente que nos dedicamos pues a unir sujeto, verbo, predicado, complemento directo e indirecto, lo primero que hacemos es mirar a los diccionarios. Y yo empiezo a consultar diferentes diccionarios de filosofía moral, de teología moral, de ciencias de las religiones, de ciencias sociales y políticas, de antropología, incluso de la Biblia, el campo en el que yo pues vengo trabajando desde mi ingenua infancia o desde mi ingenua juventud. Empecé a estudiar teología con 18 años en el seminario de Palencia, que se llamaba Seminario Conciliar de San José,
que, si no recuerdo mal, estaba en la calle Cardenal Almaraz y daba por la parte de detrás a la calle San Marcos. Y me parece que había una posada que se llamaba la Posada del Cordón, donde creo que hay ahora mismo un museo de antropología o de arqueología. Bueno, pues yo empecé a estudiar teología y empecé, claro, a trabajar la Biblia, ¿no?, con uno de los grandes profesores y de los más prestigiosos biblistas del mundo, que era don Antonio González Lamadrid. Bueno, pues después de muchos años empecé a buscar en los diccionarios de la Biblia la palabra compasión y no lo encontré absolutamente en ningún lugar. Sí había otra palabra más afín o más similar, que era la palabra misericordia, pero yo creo que entre misericordia y compasión hay una diferencia muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi primera conclusión después de observar que no existía esa palabra en ninguno de los grandes diccionarios? Pues que aquello de que lo que no se cita no existe, y por tanto la conclusión que yo saqué es la ausencia de la compasión en nuestra vida personal y en nuestra vida colectiva. Es decir, se han producido a lo largo de nuestros largos años ya avances tecnológicos, pero sin el correspondiente avance en los temas de la solidaridad y de la compasión, ¿no? Y se ha producido un avance de las desigualdades, pero una pérdida de la compasión con las personas y los colectivos desiguales, ¿no? Y claro, cuanto menos, pues la compasión como un principio moral. Todo lo contrario. Se consideraba y se sigue considerando hoy la compasión como una actitud apagada, pusilánime, de personas débiles, como afirma Federico Nietzsche, por ejemplo, que es uno de los pensadores de la modernidad más críticos de la compasión, cuando la va a contraponer a la razón, o el propio filósofo racionalista Spinoza, ¿no?, que para mí es una de las grandes figuras del pensamiento filosófico europeo, y sin embargo dice: la conmiseración en el que vive bajo la guía de la razón es por sí mala e inútil, ¿no? Pero luego la razón fundamental que me movió a mí para escribir y para pensar el tema de la compasión fue la manera como se ha ejercido esta virtud por parte de personas e instituciones religiosas, ¿no?, que no han facilitado precisamente una valoración positiva, ¿no? Porque ¿cómo se ha entendido la compasión? Como sentir pena, sentir lástima, lamentarse además con muchos aspavientos y con golpes de pecho por el dolor de las personas que sufren, ¿no? Y además esa actitud de pena, de sentir lástima, de lamentarse, se ha hecho casi siempre con un sentido de superioridad, ¿no?, hacia las personas que lo están pasando mal. Incluso peor, culpabilizando a las víctimas de que ellas son responsables de la situación de sufrimiento en la que se encuentran, ¿no?, calificándolas pues de haraganas, de vagas, de no tener amor propio, de no tener sentido de superación. Y claro, ¿qué se hace con esta forma de compadecerse de quien sufre? Humillarle todavía más, de forma que la reacción de la persona sufriente es la más lógica que se puede uno imaginar. Es decir, por favor, no me compadezcas, que me estás humillando. Claro, todo eso está dentro de nuestro imaginario colectivo, ¿no? La compasión pues suena a un sentimentalismo alejado de la práctica, ajeno a la vida política, a una actitud moralista que viene a encubrir las causas de la situación en que se encuentran las personas sufrientes. Y yo creo que a la palabra compasión le ha sucedido algo parecido a la palabra caridad.
Cuando se habla de caridad se suele decir, por favor, no queremos caridad, sino queremos la práctica de la justicia, ¿no? Y la caridad pues, se ha entendido como un mero asistencialismo externo, como algo contrapuesto a la justicia y, sobre todo, confundida con la limosna, ¿no? Claro, y esta imagen pues, ha quedado grabada en el imaginario colectivo, incluso en las personas y en las instituciones religiosas, ¿no? Provocando un rechazo de la caridad cuando es una de las virtudes que son básicas y fundamentales dentro del cristianismo. Fíjense que lo de caridad es una palabra, y no quiero ser erudito, que viene de charis, que es gracia, que es el comportamiento gratuito con aquellas otras personas y con aquellos prójimos que necesitan de nuestra atención. Y por eso pues, se desprecia a instituciones como Cáritas dentro de la Iglesia Católica Española, ¿no? Cuando realmente yo creo que es una institución que está trabajando de manera rigurosa y con un exigente análisis de la pobreza y de las desigualdades e intentando dar respuesta a esa situación, pero no desde el punto de vista asistencial y benéfico, sino más bien desde el punto de vista de la superación de las personas y de la promoción humana, ¿no? Recuerdo todavía la afirmación que hacía el Helder Câmara, un arzobispo de Brasil, que era un hombre muy comprometido con el mundo de la pobreza, que decía: si doy una limosna a un pobre, me dicen que soy un buen cristiano. Si pregunto por qué existe la pobreza, me llaman comunista. Efectivamente, a eso se ha reducido la caridad, a un simple asistencialismo y a dar de comer y resolver las necesidades básicas en un determinado momento, pero sin preguntar por las causas y sin luchar las causas que lo han generado, ¿no? Y a esta deformación e irrespeto y maltrato de la palabra compasión contribuyen los diccionarios de la Real Academia Española, ¿no? El diccionario que cuando yo estaba escribiendo sobre estos temas de la Real Academia Española definían la compasión como sentimiento de conmiseración y lástima hacia quienes sufren penalidades o desgracias. O Larousse, ese diccionario de 20 volúmenes con algunos adjuntos, dice sentimiento de lástima hacia el mal o desgracia que padece alguna persona. Y esta misma actitud o esta misma concepción de la compasión se aprecia en uno de los filósofos que yo más valoro y por el que estoy más influido desde que empecé a estudiar filosofía, que es Federico Nietzsche, que dirá que la compasión es un estado enfermizo y peligroso, cree que es una debilidad, tiene efectos dañinos, es contraria a la razón, comporta una merma global de energía vital, debilita la individualidad, reduce nuestro honor, niega la vida y produce un efecto depresivo, ¿no? Y él considera que la compasión es algo contrapuesto a la razón. Y no solamente dice eso, sino que, como saben, es el que pronunció aquella famosa afirmación de que Dios ha muerto, ¿no? Y además Nietzsche, como le da mucho miedo afirmar que Dios ha muerto, porque vive dentro de una tradición religiosa donde la divinidad está presente en todos los ámbitos, desde el punto de vista religioso, pero también moral y desde el punto de vista político. En un libro que se titula Así habló Zaratustra, llega a afirmar que Dios ha muerto por un exceso de compasión. Hay un diálogo hermoso, pero muy duro, muy radical, que establece el ateo Zaratustra, que fue un reformador religioso persa de los siglos IX y X antes de la era común, y reproduce un diálogo
entre este ateo Zaratustra y el último papa ya jubilado. Y le pregunta: ¿sabes cómo murió Dios? ¿Es verdad, como se dice, que fue la compasión la que le estranguló? Le pregunta el Zaratustra al Papa. Y el viejo Papa jubilado le responde narrando la evolución de Dios hasta su muerte, y dice así, cito literalmente: cuando era joven, este Dios del Oriente era duro y vengativo, y construyó un infierno para diversión de sus favoritos, pero al final se volvió viejo y débil y blando y compasivo, más parecido a un abuelo que un padre, parecido sobre todo a una vieja abuela. Se sentaba allí mustio en el rincón de su estufa, se afligía a causa de la debilidad de sus piernas, cansado del mundo, cansado de querer, y un día se asfixió por exceso de compasión. Bueno, ante esta situación yo dije, ¿cómo es posible que se haya producido esa perversión de una palabra que está en el fundamento y en la base de todas las filosofías, de las teologías y de las éticas públicas, privadas, cívicas, religiosas, etcétera, etcétera? Y me puse pues a darle la vuelta y decir, ¿cómo puedo yo conseguir devolver a este concepto, a esta palabra, a esta categoría, la profundidad y la riqueza que esta palabra tiene, ¿no? Y me permití hacer un quincecálogo. No me atreví a llamarlo decálogo, en ningún caso quiero emular a Moisés, porque estoy muy lejos del papel de Moisés, pero yo dije, voy a intentar definir lo que es la compasión para que las personas a quienes yo me dirija o que lean el libro se liberen de esta imagen que existe en el imaginario social tan despectivo y realmente descubran el sentido profundo de la misma. Y me permití elaborar esta especie de definición descriptiva, ¿no? ¿Qué es para mí la compasión? El primer paso es ver, pensar, sentir, cosentir y vivir la realidad desde las víctimas. Es decir, que no se ve lo mismo desde una chabola que desde un palacio, ¿no? No se ve lo mismo desde el poder absoluto que tienen determinados gobernantes que desde las zonas más humildes de la población. No se ve lo mismo desde las iglesias, las catedrales o los palacios episcopales, la realidad que como se ve de las personas que están sufriendo desahucios y que son expulsadas de las viviendas donde se encuentran y se quedan al albur de la luna, ¿no? Y por tanto es ver la realidad desde las víctimas, desde las personas sufrientes y dolientes, pero cuidado, sin caer en el victimismo, ¿no? Cuando a veces decimos a una persona que lo está pasando mal y que no hace más que quejarse, le decimos, por favor, no caigas en el victimismo. Y llevamos razón. ¿Por qué? Porque el victimismo es paralizador de todas las energías utópicas y paralizador de la esperanza de salir de las situaciones de sufrimiento. Pero digámoslo y seamos sinceros, por mor de los medios de comunicación, por mor de la ideología dominante, por mor del poder de los dirigentes no bien administrado con frecuencia, pues tendemos a ver la realidad desde arriba, desde la parte superior, y entonces no somos sensibles al sufrimiento y al dolor de esas personas, ¿no? En segundo lugar, sería identificar a las víctimas con nombres y apellidos, con sus circunstancias. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y con frecuencia identificamos a las personas fuera del contexto en el que están viviendo, ¿no?
Y en ese sentido tenemos que preguntarnos en cada momento histórico quiénes son las víctimas. Y hoy, ¿quiénes son las víctimas para poder practicar la compasión? En la época de la pandemia estaba claro que eran todas aquellas personas que estaban muriendo, todas aquellas familias que quedaban totalmente deterioradas y en una situación de luto, todos aquellos colectivos empobrecidos que no tenían la manera de salir de esa situación. Pero hoy también hay víctimas, ¿no? Y lo estamos observando en las diferentes guerras que se están produciendo. La guerra contra Gaza, la guerra de Rusia contra Ucrania. Bueno, pues yo creo que hay que ponerse en la piel de esas personas asesinadas, de esas personas que están bajo tierra, de esas personas heridas de por vida, para realmente solidarizarse con ellas e identificar su dolor de manera muy directa, ¿no? No nos queda más remedio, aparte de estas guerras, que recordar quiénes son las víctimas, por ejemplo, desde hace 3 o 4 años en Afganistán. Pues son las mujeres que están sometidas a un patriarcado extremo que les impide incluso salir de casa, recibir una formación y que les invisibiliza a través del burka. Entonces, por eso yo creo que es muy importante, para practicar la compasión en ese sentido de solidaridad, que identifiquemos en cada momento quiénes son las víctimas y quiénes son las víctimas en cada lugar concreto, y que nos preguntemos quiénes son las víctimas hoy, por ejemplo, en la provincia de Palencia, en la ciudad palentina, ¿no? Tercero, tomar en serio sus sufrimientos, no banalizarlos. Voy a pedir un favor, Iván, si hubiere una botella de agua, porque ya se me está secando la boca y no es fácil desarrollar la exposición con la boca seca, ¿no? ¿Quiénes son? La tercera característica es tomar en serio los sufrimientos de las víctimas y no banalizarlos, ¿no? Escucharlas, porque con mucha frecuencia cuando alguien nos cuenta una pena o un sufrimiento dices, se lo está inventando, lo está magnificando. No, las víctimas cuando hacen relato de sus sufrimientos no se inventan nada, sino que están transmitiendo el dolor y el sufrimiento que viven, ¿no? Y además esos relatos tenemos que incorporarlos a nuestras vidas, ¿no? La cuarta característica es ponernos del lado de las víctimas y asumir los sufrimientos como propios. Igualmente, analizar las causas y luchar contra ellas, pero sobre todo devolver a las víctimas su dignidad, una dignidad que ha sido negada. Por lo mismo, reparar el daño causado, ¿no? Pero repararlo aquí y ahora, porque ¿qué pasa con las religiones? Que suelen decir a las víctimas, sufrís, pero no os preocupéis porque tendréis el premio en la vida eterna. Y así sucesivamente. Y luego comprometernos a no repetir, no repetir, porque claro, el arrepentimiento puede durar muy poco tiempo, pero al final se vuelve a repetir las causas que generan las víctimas, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es tratar a las personas sufrientes y a las víctimas como iguales y tener memoria histórica. Uno de los avances políticos, a mi modo de ver, que se han producido durante la transición, aunque muy tardíamente, ha sido la ley de memoria histórica y ahora actualizada por la ley de memoria democrática. Es decir, la compasión tiene que tener memoria histórica. ¿En qué consiste la memoria histórica? En reconocer la razón de los vencidos, en devolver a las personas vencidas su dignidad de la que fueron desvaídos, ¿no? O no reconocidos. Y luego las víctimas
no solamente del presente, sino también las víctimas del pasado. Pero claro, no hay que olvidar que en la memoria histórica hay también victimarios, es decir, personas que han generado las víctimas, ¿no? Y creo que en ese caso hay que hacer juicios justos y reparadores de los victimarios, ¿no? Y sobre todo, para mí, una de las características más importantes de la compasión es la compasión con las mujeres que han sido las grandes olvidadas de la historia de la humanidad, las subalternizadas, las inferiorizadas, ¿no? Que han sido objeto de violencia de género, ¿no? Objeto de lo que hoy llamamos feminicidios. Es triste que la palabra feminicidio se haya incorporado tan tardíamente al diccionario de la Real Academia, ¿no? Yo creo que desde el año desde el comienzo del diccionario de la Real Academia, el 2018, hasta hace 10 o 12 años, no existía la palabra feminicidio y, por tanto, no se reconocía la violencia contra las mujeres como una violencia diferente del resto de las violencias, ¿no? Porque el feminicidio supone o lleva a cabo la muerte de las mujeres, ¿por qué? Por odio a la vida de las mujeres, no por amor. Es decir, la maté porque era mía. La consideración de las mujeres como propiedad privada de los varones, ¿no? Y compasión que yo llamo ecológica, que es la compasión con la naturaleza que es depredada, que es maltratada y a la que hay que cuidar. Y en definitiva, pues yo resumiría este decálogo o este quincecálogo, yo lo definiría, recordáis cuando en el colegio, en el catecismo decíamos estos 10 mandamientos se encierran en 2, ¿no? Bueno, pues en este caso este quincecálogo se encierra en 3 principios, ¿no? El primero, la compasión es el fundamento de la ética, de nuestros juicios morales y de nuestros comportamientos con los demás seres humanos. Segundo, la compasión nos hace humanos y solidarios con el dolor de las víctimas, y la falta de compasión nos deshumaniza, nos torna inhumanos. Y el tercer principio es la compasión transforma nuestra identidad individual en una identidad solidaria, en una interidentidad y en una alteridentidad. Y a ese respecto, pues recuerdo aquel principio de la filosofía Ubuntu, que es la filosofía de los pueblos africanos, que decía: yo solo soy si tú también eres. Yo no soy si tú tampoco eres, que fue una filosofía que llevó a cabo, recordaréis aquella gran figura que luchó contra el apartheid, Desmond Tutu, el arzobispo anglicano de Sudáfrica, que cuando presidió el gobierno de Sudáfrica, Nelson Mandela, le encargó que fuera el presidente de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Y el propio Nelson Mandela practicó este principio durante los 5 años que fue presidente, y yo creo que ese es uno de los principales y más importantes legados de su mandato, bueno, y de toda su vida, que estuvo 27 años en la cárcel. Y claro, esta idea de compasión, con ese componente social y político, que no es solamente un componente individualista y de relaciones privadas, tiene que traducirse en la segunda parte del título de esta conferencia, que es el mundo injusto. El mundo injusto, que yo distinguiría al menos 6 grandes injusticias, ¿no? La primera, la injusticia social y económica, ¿no? Que está muy bien reflejada en ese término
de una filósofa moral catedrática de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, que lo incorporó al diccionario de la Real Academia, que es la aporofobia, es decir, el odio al pobre, el desprecio al pobre, al que se considera que no tiene derecho a vivir. Y precisamente esa aporofobia o ese odio al pobre está muy bien reflejado en la encíclica del Papa Francisco, La alegría del Evangelio, cuando habla de la cultura del descarte. ¿Qué es la cultura del descarte? Pues esa forma de hacer política que excluye a un sector muy importante de la población que ni siquiera es tenido en cuenta para los presupuestos generales. La cultura del descarte es la cultura de aquellas personas que han sido excluidas no solamente de la sociedad, sino también del mundo de la solidaridad. Es decir, las personas descartadas con las que ya ni siquiera se tiene razón de ser para ser solidarios, ¿no? Y de alguna manera yo creo que esta idea está recogida también en el filósofo Achille Mbembe, un filósofo político camerunés, pero que es profesor de la Universidad de Sudáfrica, que ha incorporado un término que me parece muy acertado, que es la necropolítica. ¿Qué es la necropolítica? La capacidad que tienen todos los poderes coaligados para decidir quién debe morir y quién tiene que vivir. Y eso se apreció clarísimamente en la época de la pandemia, ¿no? Esa diferencia tan abismal, cada vez mayor, entre ricos y pobres, que además es una brecha que crece cada vez más, y es una brecha, como dice el Papa, que mata, ¿no? Dice, la pobreza mata, y mata no desde el punto de vista simbólico, sino desde el punto de vista real. Aquello que decía Bartolomé Las Casas de los indígenas durante la conquista, ¿no? Los indígenas mueren antes de haber vivido. La segunda injusticia, para mí preocupante y grave, es la injusticia ecológica, es decir, el maltrato que estamos dando a la naturaleza a la que estamos depredando. Y si la injusticia económica y social tiene el nombre de aporofobia, la injusticia ecológica tiene otro nombre, que es el de ecocidio, la destrucción y la depredación de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos establecido una relación con la naturaleza de sujeto depredador a objeto depredado, cuando en realidad somos naturaleza, somos parte de la naturaleza, y al mismo tiempo la responsabilidad que tenemos con la naturaleza es precisamente cuidarla. Por tanto, frente al ecocidio, que la destrucción de la naturaleza, la ética de la compasión se traduce en cuidado de la naturaleza, ¿no? Y luego la tercera injusticia es la injusticia racista, la injusticia aporofóbica. ¿En qué consiste? En el rechazo y en el odio a las personas que no forman parte de nuestro país, de nuestra nación, de nuestro pueblo, de nuestra provincia, de nuestra región. Y yo creo que la injusticia racista y xenófoba parte de una concepción de la ciudadanía que tenemos que superar. Porque ¿quién es ciudadano? Aquella persona que ha nacido en una determinada nación. Claro, pero entonces las personas que no pertenecen a esa nación no son reconocidas como ciudadanos y por tanto no son consideradas sujetos de derecho, ¿no? Y por eso yo creo que la alternativa a la ciudadanía-nación tiene que ser la ciudadanía-mundo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la actitud o la ética compasiva tiene que ser no leyes de fronteras, sino más bien leyes de acogida, leyes hospitalarias.
Recordaréis posiblemente la última tragedia producida muy cerca de las costas del Hierro, donde fallecieron 57 personas, ¿no? ¿Cuál es el problema de esas muertes en la ruta canaria y en la ruta mediterránea? Oía estos días una información, y es que de enero hasta ahora han muerto en esas rutas de inmigrantes 10.000 personas. Claro. Entonces, ¿qué responsabilidad no tiene Europa, que es un continente desarrollado, que es un continente con posibilidades de vida sobradamente para todos los ciudadanos y ciudadanas? Pues la responsabilidad de poner fronteras que impiden y generan esas muertes, ¿no? Por eso a mí me parece que hay que cambiar el concepto de ciudadanía, de ciudadano-nación, ciudadano-mundo. Y luego estaría la cuarta injusticia, que es la injusticia patriarcal, ¿no? Injusticia patriarcal que no se reduce solo a la violencia de género que desemboca en feminicidios, sino que es la injusticia patriarcal establecida en todos los órdenes de la vida, ¿no? Porque ¿qué es el patriarcado? Pues es un sistema de gobierno, un sistema de organización y un sistema de vida que está basado en la masculinidad hegemónica, que es la base de las relaciones entre los hombres y las mujeres, ¿no? Una masculinidad hegemónica que inferioriza a las mujeres y que considera además que esa inferioridad es algo natural. Y en el caso religioso, ¿qué es la masculinidad hegemónica? Lo que yo defino como la masculinidad sagrada. Y eso se produce sobre todo en las religiones monoteístas, en las que la divinidad tiene carácter exclusivamente varonil, de forma que se establece esta proporción: dioses varones, masculinidades sagradas, inferiorización de la mujer, violencia contra las mujeres. En muchas culturas, por no decir todas, se ha producido, en las culturas basadas en las religiones, se ha producido ese proceso, ¿no? Primero, las masculinidades divinas, ¿no? Que son esas deidades cuyos atributos se relacionan con los atributos de los varones. En el caso concreto del cristianismo, ¿cuál es la imagen de Dios? Pues aquella que estudiábamos en el catecismo del padre Astete o del padre Ripalda. ¿Cuáles eran los atributos divinos? Pues eran la omnipotencia, la omnisciencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la violencia y la providencia. Y fijaos qué casualidad. Los 5 atributos terminan en cia. Entonces, ¿con quién va a relacionarse ese Dios con los 5 atributos? Pues con las organizaciones más poderosas, y en este caso con esa organización que controla la vida de todos los seres humanos, incluso los pensamientos más íntimos y más profundos, ¿no? Por eso, desde el punto de vista antropológico, el fundamento de la violencia contra las mujeres y de su discriminación está en la masculinidad hegemónica. Desde el punto de vista religioso, en la masculinidad sagrada, que convierte en sagrado el poder de los varones. ¿Cuál es la respuesta? Pues yo creo que la respuesta está en el feminismo y en la memoria de las mujeres del pasado y la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? La quinta injusticia, y ya voy terminando, la injusticia cultural. Es considerar que una determinada cultura es superior al resto de las culturas. ¿Y eso por qué? Pues por una determinada supremacía. Y en el caso concreto del mundo actual es el supremacismo blanco, la consideración de que la
la supremacía blanca es la que gobierna el mundo y, por tanto, somete al resto de las etnias y de las tradiciones culturales. Y fijaos que dentro de la supremacía blanca y dentro de la injusticia cultural, pues hay que situar a Europa. Y no es porque Europa sea una cultura universal. Europa es una cultura más dentro del pluriverso cultural que existe hoy en el mundo, pero se ha considerado que es superior y las prácticas que utiliza no demuestran precisamente esa superioridad. La sexta injusticia sería la injusticia que yo llamo cognitiva, que es la que establece la distinción entre saberes científicos, saberes fundados y sólidos, y saberes que no tienen fundamento científico. Y así consideramos pues que el saber de Europa, el saber de la modernidad, el saber científico y técnico de nuestra cultura y de nuestra civilización, pues es muy superior a los saberes de las comunidades originarias, de las comunidades indígenas. ¿Por qué yo, que tengo 2 títulos y un diplomado, 2 doctorados y un diplomado, tengo que considerarme superior en saberes a esos pueblos y a esas comunidades originarias de África o de América Latina que tienen sus saberes ancestrales vinculados a la tierra, vinculados a la naturaleza, ¿no? Y finalmente, pues estaría la injusticia religiosa. La injusticia religiosa que establece una distinción entre personas creyentes y no creyentes y que en Europa, como bien sabéis, ha dado lugar a lo que hemos llamado las guerras de religiones. Porque, claro, hacemos una presentación, y aquí tengo historiadores muy presentes que conocen bien de lo que voy a hablar, hacemos una presentación de lo más benévola y pacífica de la modernidad. Es decir, ¿cómo se ha construido la modernidad europea? Pues a través de la filosofía de Descartes, de la filosofía anglicana, inglesa, de la filosofía alemana. Pero claro, nos olvidamos de que la construcción de la modernidad en Europa se ha llevado a cabo a través de guerras múltiples. La guerra incluso de los 100 años, de los 30 años, de los 8 años. Bueno, pues esa guerra ha sido generada precisamente por la superioridad de unas religiones frente a las otras. Bueno, pues en estas 7 manifestaciones de la injusticia es donde yo creo que hay que practicar la compasión conforme a lo que yo les he expuesto en la nueva significación que yo he querido darle a esta palabra, ¿no? Y bueno, ¿en qué contexto y en qué ámbitos es donde yo creo que se practica mejor la compasión hoy? Pues en el ámbito del diálogo entre las religiones. El diálogo entre religiones, las llamadas religiones universales, que en vez de reclamar cada una de ellas su superioridad, establece un encuentro entre ellas para responder a los problemas, a los sufrimientos de la humanidad y hacerlo recuperando las mejores y las más grandes tradiciones. Y concluiría con un resumen de la idea de la compasión en algunas de las más importantes religiones. Por ejemplo, religiones y filosofías. Epicuro, el gran filósofo, dice: vana es la palabra de aquel filósofo que no remedia ninguna dolencia del ser humano. ¿El racionalismo filosófico europeo remedió alguna de las necesidades y sufrimientos de los seres humanos? Yo no dudo que de alguna manera sí, pero por lo que hemos leído de Spinoza y de Nietzsche, pues creo que no fue suficientemente sensible al sufrimiento, a la discriminación
de unos seres humanos. En la referencia, por ejemplo, de la Biblia hebrea, en un libro que se llama Los Proverbios, dice: habla por el que no puede hablar y defiende la causa de los desvalidos. Habla para juzgar con justicia y defiende la causa del humilde y del pobre. Es otra manera de practicar la compasión. Ya volviendo y yendo a la Biblia cristiana, lo que llamamos el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo dice: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id y aprended qué significa misericordia, compasión quiero, que no sacrificios. Y el propio Corán. El Corán tiene 114 capítulos y todos los capítulos, menos el 9, que parece que fue el que se le reveló a Mahoma cuando ya estaba en el lecho de muerte, todos comienzan de la misma manera. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Pero para mí la gran sorpresa de la consideración de la compasión como el fundamento de todas las éticas es la que descubrí leyendo una afirmación de uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo, Herbert Marcuse, de la Escuela de Frankfurt. Él estaba ya en un estado terminal en el hospital e iba con mucha frecuencia a visitarle el Jürgen Habermas, que es otro filósofo de la segunda etapa de la Escuela de Frankfurt, y en un momento de lucidez, Herbert Marcuse le dice: ¿sabes, Jürgen? Ahora ya sé en qué se fundan nuestros juicios de valor más elementales, en la compasión, en nuestro sentimiento por el dolor de los otros. Y termino, queridas amigas y amigos, diciendo que sin compasión el ser humano desemboca en una de las bestias más agresivas y violentas, y que, en definitiva, la compasión es la que nos hace humanos y la que nos reconoce como personas inteligentes y con la dignidad suficiente para ser solidarias. Espero que esta exposición les haya ayudado por lo menos a entender de otra forma distinta la palabra compasión, que creo que es la base y el fundamento de las diferentes éticas, de las diferentes tradiciones culturales y religiosas. Muchas gracias. Bueno, Juanjo, pues muchísimas gracias por esta fantástica exposición, que yo creo que estaba llena de ideas sugerentes, de relaciones de ideas sugerentes y de toda esta redefinición filosófico-teológica del término de la compasión. Y tenemos, bueno, perdona por mi falta de compasión, yo lo llamaría solidaridad porque utilizo una terminología más laica, pero no me he puesto en tu lugar con la necesidad que tengo yo siempre de beber agua cuando estoy dando una charla o una conferencia. Pero bueno, te has arrepentido y al final has sido compasivo. Bueno, he tenido suerte que he estado bien apoyado y nos han traído el agua. La profesora Fátima Cruz, que es la directora del máster, que colabora en la organización. También tenemos a la profesora Araceli Alonso, que está en el GIR Transreal Lab, que también colabora en la organización, y al profesor Carlos Chanaseco, que ha estado controlando las posibles preguntas, ¿no?, que se hayan realizado desde el canal de televisión de la Yutera, de la Facultad de Educación en este caso. Así que digo que tenemos la oportunidad de hacer alguna pregunta, tenemos el micro y no nos quedemos con las ganas, que ha habido un montón de ideas sugerentes, algunas rebatibles también, para poder hacer alguna intervención. Yo puedo empezar, si no, ¿eh? Siempre
pero si alguien tiene la inquietud y el impulso, entre el alumnado más joven igual o entre el alumnado menos joven, pues lo puede hacer también. En lo que vais pensando vuestra pregunta, yo estoy muy de acuerdo, me ha gustado mucho esta redefinición, ¿no?, de la idea de la compasión, y hablaremos de ello con el profesor Carlos Chana la semana que viene, y creo que además tenemos una certeza empírica. Las ciencias, la neurobiología, la neurofisiología nos están mostrando que el origen de nuestra moral, el origen de nuestras conductas éticas se encuentra en una parte de nuestro cerebro que es el cerebro emocional, ¿no?, y que es una parte indispensable de nuestra condición, de nuestra naturaleza humana. Es ahí donde surgen emociones morales como la empatía, ¿no?, que igual lo que me planteaba durante tu intervención es que la compasión ha tenido una mala imagen dentro de un proceso occidental de secularización, ¿no? Es decir, que el hecho de que sea asociado a la compasión con una virtud estrictamente de la moral cristiana le ha generado una mala imagen, ¿no? Esto por un lado. Por el otro, ya aprovecho y te hago dos preguntas, está la cuestión de que efectivamente somos seres sociales, seres emocionales, lo tenemos muy claro, no hay ningún otro animal en todo el arco evolutivo que sea tan vulnerable como nosotros y nosotras cuando nacemos y a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Necesitamos fundamentalmente afecto y amor para ser y sentirnos felices y seguros y seguras. Si no nos sentimos seguros y seguras, no podemos ser autónomos. Pero también creo que, aunque seamos interdependientes, somos autónomos, ¿no? No podemos ser independientes, somos interdependientes, pero podemos ser autónomos y autónomas, y este es el sentido de nuestras sociedades democráticas, ¿no? El tener la posibilidad de la autonomía, el que todos y todas tengamos la misma posibilidad de autonomía, igualdad, y que además seamos solidarios, que es con lo que me entronca tu redefinición del concepto de compasión. Y la tercera pregunta me la reservo para la cena. Bueno, en relación con la primera observación estoy totalmente de acuerdo. El descrédito de que ha sido objeto en la sociedad la palabra compasión se debe a la manera como ha sido vivida dentro del mundo religioso. La limosna, el sentir pena sin mover un dedo por cambiar las causas que generan el sufrimiento humano, esos golpes de pecho, esa pura expresión externa sin ninguna capacidad de solidaridad, creo que es lo que ha deteriorado en buena medida la idea o la palabra compasión. Pero claro, ahí también han tenido responsabilidad no pequeña los diccionaristas, que en vez de hacer una definición de lo que es la compasión desde un punto de vista más profundo, filosófico y teológico, pues se han quedado en una definición que se identifica con el imaginario social influido por la forma de entender la compasión dentro del cristianismo. Por lo que se refiere a la segunda observación, me parece muy pertinente, ¿no? Los seres humanos somos racionales, pero también emocionales, ¿no? Y, por tanto, valorar excesivamente la razón, minusvalorando la emoción, o viceversa, pues estamos cayendo en un reduccionismo. Pero claro, a la hora de hablar de los seres humanos como seres emocionales, pues claro, las emociones son de distinto tipo. Es el afecto, es el amor, pero también es el odio, es la violencia. Entonces, la historia de la humanidad, ¿qué nos ha demostrado? Que se ha puesto más el acento en las emociones destructivas que en las emociones positivas y solidarias. Y eso explica pues, que la historia de la humanidad, no lo olvidemos, es una historia
de guerras, de enfrentamientos permanentes. Ahora mismo existen activos y vivos 56 conflictos a nivel nacional y en los que están implicadas 90 naciones, ¿no? Claro, ¿eso a qué lleva? Pues a que la traducción de la emocionalidad se realiza a través de emociones negativas y destructivas, ¿no? Pero yo creo que hay que proponer como alternativa las otras emociones, que son pues, las emociones de la solidaridad, del amor, del afecto, de la empatía, de la amistad, de la cercanía. Claro, y ahí el problema está en que se han acentuado desmesuradamente las emociones negativas que han desembocado en destrucción no solamente de la identidad personal, sino de la propia comunidad, ¿no? Y por lo que se refiere a la tercera observación, las tres muy pertinentes, es el tema de la autonomía y la compasión, ¿no? La autonomía y la interdependencia, ¿no? Bueno, pues efectivamente, una de las grandes aportaciones de la filosofía moderna en Europa es precisamente el reconocimiento del ser humano como sujeto y como sujeto autónomo, que ya no depende ni de seres superiores ni de una naturaleza que domina o que impone o que somos seres autónomos que no dependemos del destino, sino que somos capaces de desmentir con nuestra libertad la orientación que impone el destino. Pero al mismo tiempo que hay esa autonomía subjetiva, esa autonomía fundada en la dignidad de la persona, creo que hay que compaginarla con la compasión a nivel moral, es decir, de la solidaridad. ¿Por qué? Porque formamos una familia, formamos una comunidad universal y dentro de esa comunidad universal tenemos que ser sensibles a el cuidado con las demás personas. Por eso yo he creado una palabra que cuando la escribo en los textos siempre el corrector de imprenta me la corrige, que es cuidadanía. Es decir, ciudadanía es la relación de los ciudadanos a nivel de iguales, pero la cuidadanía es el cuidado, es decir, la capacidad que los seres humanos y los ciudadanos y ciudadanas tenemos para cuidar de los demás y para cuidar de la naturaleza. Y solo somos buenos ciudadanos si somos al mismo tiempo buenos cuidadanos. Eso es lo que se me ocurre de reflexión en torno a las afirmaciones que tú has hecho, que me parecen muy sugerentes. No sé, Carlos, si alguien ¿no? ¿Alguien aquí en persona se anima? Sí. Gracias. Bueno, lo primero es dar las gracias, Juanjo, y la enhorabuena por el trabajo y por hacernos pensar y sentir, ¿no?, de esta manera. Y cuando hablabas de la cultura europea y inmediatamente me vino a la cabeza la diversidad y las diferencias tan grandes que hay dentro de Europa, ¿no? E incluso, o sea, me cuesta pensar en una cultura europea cuando tenemos tantos países, culturas tan diversas y dentro de los propios territorios culturas tan diversas, ¿no? Y tan grandes estereotipos y prejuicios dentro de la propia Unión Europea y cómo se mira, por ejemplo, a los países mediterráneos, países del este, países del norte, cómo se ve de manera tan distinta, ¿no?, las injusticias territoriales también, ¿no?, dentro de esa diversidad cultural que tenemos en Europa, no solo entre los continentes. Sí, totalmente de acuerdo, porque yo mismo incurro en ese peligro de hablar de la cultura o de la civilización occidental, pero esa cultura y esa civilización occidental tiene pluralidad de manifestaciones.
de todo tipo, ¿no? Porque no es lo mismo pues, la cultura occidental de Europa que la cultura occidental de otros países, ¿no? Que están fuera de Europa. Y me parece muy interesante la observación que has hecho de que no podemos uniformar la cultura ni siquiera en Europa, porque las diferencias son abismales y, sobre todo, las diferencias son enriquecedoras. Y por eso hay que pasar de la uniformidad a la diversidad, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de Europa como una civilización uniforme y homogénea, que ciertamente no lo es. Y lo más importante es reconocer la diversidad cultural dentro de Europa y valorar las distintas dimensiones y valores positivos que tiene cada una de esas tradiciones culturales, ¿no? Y al mismo tiempo también tener un sentido crítico con las perversiones que esas culturas se han caracterizado. Pero en este momento yo creo que hay otro fenómeno nuevo en Europa que no existía hace 50 años con esa relevancia que tiene ahora actualmente, que es la presencia de culturas y de religiones, de sabidurías y de espiritualidades que vienen de fuera de Europa, ¿no? Y entonces yo creo que no es correcto utilizar la expresión extranjero de manera despectiva. ¿Por qué? Porque todas esas culturas, esas sabidurías y esas filosofías y esas éticas nuevas y formas de vida son también enriquecedoras para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la presencia de la cultura de la espiritualidad oriental, pues a mí me parece que en el diálogo de culturas y religiones es enormemente enriquecedora esa espiritualidad porque nos ayuda a dar pues ese sentido profundo de algo que nosotros consideramos trivial, ¿no? Que es la parte de la interiorización, la parte de la profundidad y no limitarnos solo al elemento externo. Y lo mismo cabe decir de la presencia de otras tradiciones culturales. Por ejemplo, los pueblos indígenas que llegan a nuestros países, ¿en qué nos ayudan? Pues a valorar la importancia que tiene la tierra considerándola, como la consideran ellos, como la madre tierra. Y nadie maltrata a su madre, nadie habla mal de la madre. Por tanto, tenemos que respetar y cuidar la naturaleza porque somos parte de ellas. Y así sucesivamente. En el campo, por ejemplo, del Islam. Pues claro, la presencia del Islam la consideramos como una amenaza. Y especialmente aquí en España, que hay tendencias que dicen que vienen a reconquistar al Andalus. ¿Cómo van a venir a reconquistar al Andalus viniendo en pateras y en esas condiciones desarmadas y sin ningún tipo de fuerza o de poder económico y social? Bueno, pues claro, yo creo que hay que cambiar la imagen o decir, es que claro, los musulmanes traen una concepción del mundo, una concepción de la familia completamente diferente de la nuestra. Y entonces lo que hacemos es, con la presencia de otras tradiciones culturales, religiosas y sapientales, establecer la contraposición, ¿no? Y yo creo que ese es el gran error. Hay que pasar del anatema, del conflicto, al diálogo y al encuentro, porque todas esas culturas y tradiciones son enormemente enriquecedoras. Por ejemplo, en el tema que hemos tratado hoy, aunque no me he referido a una religión que es la base precisamente de la compasión, que es el budismo. Pues qué duda cabe que yo tengo un capítulo en el libro sobre el budismo, pero el budismo me ha influido a lo largo de toda esta reflexión y a lo largo de todo el texto. ¿Por qué? Porque el budismo es, diríamos, la religión, o bueno, si no queréis llamar la religión porque no tiene creencias en un ser superior, llamémosle filosofía o filosofía moral, o llamémosle ética, ¿no? Bueno, pues el budismo es, yo creo que la filosofía moral
que mejor responde con la compasión a la situación del dolor y del sufrimiento humano. ¿Cuáles son las 4 nobles verdades del budismo? La primera, todo es sufrimiento. Nacer es sufrimiento, vivir es sufrimiento, envejecer es sufrimiento, morir es sufrimiento. Pero claro, no se queda ahí el budismo, sino que dice cuáles son las causas por las que la gente sufre. Dice, son 2 fundamentalmente. Primero, la ignorancia, el no saber por qué suceden las cosas. Segundo, el deseo. Es decir, tenemos un deseo tan desmesurado que no conseguimos satisfacer hasta el final. Dice, y eso nos crea y nos genera dolor y sufrimiento. Pero claro, el budismo no se queda en el reconocimiento del hecho del dolor y en el análisis de las causas del mismo, sino que dice, el dolor y el sufrimiento son superables y no son irremediables. Y la tercera verdad es precisamente esa, se puede superar y liberar a los seres humanos del sufrimiento. Y la cuarta verdad es el óctuple camino para liberarnos del sufrimiento, que son los caminos que tienen que ver con la mente, el control mental, los caminos que tienen que ver con el cuerpo y los caminos que tienen que ver con la imaginación y con la inacción. Es decir, el budismo dice, no actuar en muchos casos es la razón, una de las razones fundamentales para liberarse del sufrimiento. Entonces, claro, los principios del budismo son la interdependencia y, por tanto, la compasión y la solidaridad de unas personas con otras. Pero eso yo creo que tendríamos que hacerlo con todas las religiones y con todas las sabidurías, ¿no? El ejemplo del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tuvo lugar el año pasado, del año 1948 2023. Bueno, pues claro, esas tradiciones, la tradición musulmana, por ejemplo, la tradición budista y la tradición hindú, dicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos está muy bien, pero el fundamento es solo de la cultura cristiana y de la cultura judía y de la cultura occidental. ¿Por qué no incorporamos esos otros elementos como derechos humanos dentro de esa declaración? Y por eso es muy importante. No digo que se elabore una nueva declaración, pero sí que se tenga en cuenta cómo esa declaración hay que leerla en cada momento en el que se está viviendo y se tiene que poner en práctica. No sé si respondo adecuadamente, quizás excesivamente. ¿Tenemos alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues despedirnos ya, con pena de acabar este momento, pero con la experiencia vivida también, la satisfacción del placer de escucharte una vez más, de lo enriquecedor que es y de saber que tenemos aquí a Juan José Tamayo, que es, aparte de un teólogo feminista, pues un amigo palentino para venir siempre que lo consideremos oportuno. Sabemos que podemos contar con él. Muchas gracias. Ya sabes que como la copla, si tú me dices ven, lo dejo todo. Muchas gracias.